¿Quieres que tus vídeos destaquen entre la multitud? ¿Cansado de los efectos especiales genéricos? Con Neutron podrás crear composiciones visuales tan realistas que parecerán sacadas de una gran producción. ¿Quieres saber cómo? En este tutorial te voy a mostrar la forma de hacer motion tracking con Neutron. Sí, podrás incrustar textos, logos o vídeos en paredes u otras superficies, tal y como lo harías en After Effects. Es el mismo procedimiento que utilicé en el anterior vídeo que os dejo por aquí arriba, pero ante las consultas que he recibido, he decidido hacer este vídeo específico. Pero no perdamos el tiempo, te invito a que veas el vídeo hasta el final, para que puedas ver lo sencillo que resulta. Ya en nuestro Neutron podéis ver que tengo importado el clip que voy a utilizar, tanto de base como de logo. Este es el logo, una imagen PNG, y este es nuestro clip de base. Aunque este clip era más largo, lo he recortado para hacer el tutorial. Como veis, lo he dejado en 300 fotogramas. Y en las propiedades del RID 1 deberemos ponerle también que el último fotograma es el 300. Ahora buscaremos el nodo tracker, ya sabéis, con la tecla Tab. Este es el que realizará el seguimiento del movimiento que haya en el vídeo. Al tener el nodo de vídeo seleccionado, ya se conecta en la salida del mismo. Lo que queremos es incrustar nuestro logo sobre esta zona. Por lo tanto, vamos a buscar unos puntos de referencia que nos ayuden en el rastreo. Deben ser lo más contrastados posible, y al menos 4, sobre la misma zona donde vamos a incrustar el logo. Eso es, más que nada, por la perspectiva. Nos vamos a la ventana de propiedades del tracker y le damos a este botón de más. Se crea en el centro un punto de rastreo. Ya sabéis, posicionándonos en el centro hasta que se ponga verde, lo arrastramos a la posición que queramos. Ampliaremos bien la imagen para tener mayor precisión y buscamos un punto con contraste. Agrandaremos el recuadro interior, que es el que le indica dónde está nuestro punto de referencia. Y también ampliamos el recuadro exterior, que es la zona de búsqueda de ese punto. Eso le facilitará el seguimiento al tracker. Comprobamos que el cabezal está al inicio y le damos a la flecha derecha del traqueador, lo que hará un rastreo hasta el final del clip. Eso gris es la ruta de movimiento que hace nuestro punto durante la reproducción del clip. Busquemos ahora otro punto. Me parece estupendo la esquina de esas tejas. Tiene mucho contraste. Creamos un segundo track, lo movemos al punto elegido y ampliamos la imagen para trabajar con más precisión. El proceso es el mismo, ajustar el punto de búsqueda y ampliar los recuadros que le rodean. Después, asegurándonos que el cabezal está al inicio, le damos al rastreo y ya tendremos otro punto. Repetimos la operación 2 veces más. Se podría trabajar con menos puntos y con más, pero lo habitual es usar al menos 4, ya que en la mayoría de casos son 4 puntos los que vamos a utilizar después para posicionar nuestra imagen. Ahora que ya tenemos nuestros 4 puntos traqueados, vamos a ver cómo posicionar nuestro logo. Desconectamos nuestro viewer, ya que tenemos que usar un nodo que nos permita ver 2 imágenes a la vez, y ese es el trabajo del nodo Merge. Como veis, tiene varias entradas. La entrada B de Background es para la imagen que vaya al fondo. Entonces conectaremos ahí nuestro vídeo. En la entrada A, que será en primer término, conectaremos nuestro nodo del logo. Ahora se ven los dos, pero claro, esto hay que modificarlo. Seleccionamos nuestro nodo RID 2 y ahora busquemos un nodo llamado Corner Pin. Se nos conectará directamente. Podrás ver ahora que le aparecieron al logo unas extrañas esquinas. Estas nos sirven para posicionar la imagen donde queremos que vaya, así que me posiciono al inicio y comienzo a posicionar esos puntos. Ahora volvemos a las propiedades del tracker y nos iremos a su pestaña de Transform. Allí le pondremos en Motion Type la opción de Match Movie y en Transform nos aseguramos que está en Corner Pin. Ahora, si bajamos al final, encontraremos un botón que pone Export. Dale sin miedo, que lo que te hará será crear otro nodo Corner Pin con los datos del movimiento que rastreó el tracker. Sin desconectarlo, solo debemos insertarlo entre el Corner Pin original y el Merge, lo cual podemos hacer arrastrando el nodo mientras pulsamos la tecla Control en Windows. Y ya lo tendríamos. Veamos cómo queda.
Si queremos más realismo a la hora de integrar una imagen en un vídeo, podemos desde el nodo Merge bajar su opacidad o ir a la propiedad de Operation, donde podemos cambiar el modo de fusión de las dos imágenes. Pero hay tantas posibilidades y depende tanto de cada vídeo e imagen que resulta abrumador y es cuestión de que vayáis probando. El modo normal sería el Over y, como os decía, bajando la opacidad se consigue bastante buen resultado. Y el paso que nos queda sería la exportación, para lo cual debemos buscar el nodo Write, que nos pide nombre, extensión y posición del archivo. Lo conectamos al Merge, nunca al nodo Viewer, y le damos a Render para que nos escriba el archivo de vídeo final. Creo que podéis hacer grandes cosas con esta técnica, incluso carteles donde no los hay, grafitis, etc. Es un buen comienzo para explorar los efectos especiales en el mundo audiovisual. Si os interesa el tema, no dejéis de suscribiros al canal y activar la campanita para estar informados de nuevo contenido. Cualquier duda, podéis dejarla en comentarios e intentaré responder a todos. Os espero pronto en una nueva publicación. Seguid practicando. Saludos, chao.